Mientras tanto, en Latinoamérica, el panorama es al contrario de Europa. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana están haciendo un llamado a reabrir con cautela la economía. Advierten a los gobiernos de América Latina sobre los peligros que corren ante el acelerado ritmo de reactivación del aparato económico en estos momentos, donde aún no es controlada la pandemia y la vacuna sigue sin una fecha de aprobación. En esta parte del programa quiero saludar a Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por tenerme. En América Latina los casos han aumentado, es decir, se ve en las estadísticas, aunque algunos países están hablando de estabilización en esas cifras. ¿Cómo ve la Organización Panamericana de la Salud el desarrollo de la pandemia o el aquí y el ahora dentro de nuestra región? En Latinoamérica algunos países ya están aplanando la curva y tiende a estabilizarse, como usted menciona. De todas maneras, continuamos siendo la región más afectada por la pandemia, pero ya hemos estado observando en las últimas semanas algunos países que van aplanando un poco, pero hay otros que todavía están en el medio de la pandemia, en sus buenas, como diríamos, porque, por ejemplo, Argentina, que ha reportado en estos días unos 12.000 casos, todavía no sabemos si Argentina está en el pico pero sí se está convirtiendo en el centro. Países como Brasil ya reportan menos casos, Chile también aplanando su curva, México también reporta menos casos, pero la situación continúa delicada todavía, así que no hay que perder la paciencia y ejercer ese balance que es necesario entre la continuación de las medidas no farmacéuticas y la reapertura de las economías y gradualmente hacia las fases de completa apertura. Claro, claro. Hay quien señala, doctor Espinal, que algunos países han dejado de hacer pruebas y que esto incide directamente en lo que usted señala como aplanar la curva, lo cual sería de alguna manera disfrazar la realidad. Bueno, ese es un punto muy importante. El dejar de hacer pruebas es un error, porque lo importante es continuar expandiendo el acceso a las pruebas. ¿Por qué? Hay dos claves para evitar segundas fases o segundas olas, como está sucediendo en Europa, y podemos hablar de eso. Y es que la población tenga acceso masivo a las pruebas y un sistema de búsqueda de contactos rápido que permita detener cualquier indicio de un nuevo brote o una nueva ola. Si los países no implementan esto, definitivamente van a estar expuestos a una segunda ola que puede ser mucho mayor, pero también mucho menor, y no sabemos. Porque es importante también aclarar que no tenemos un año calendario con este virus, y hay muchas de las preguntas que todavía no conocemos su respuesta completa. Así que no debe dejar de hacerse pruebas, al contrario, debe continuar expandiéndose y que la población tenga ese acceso facilitado a testeo. Claro, claro. Aparte, doctor Espinal, que disfrazar la realidad es, usando un dicho popular, hablando coloquialmente, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque en algún momento nos vamos a chocar con la realidad. Pero claro, además, no podemos, eso es... si hay alguien que está proponiendo dejar de hacer pruebas, es un error completo. Porque estamos todavía en el medio de esta pandemia en Latinoamérica y el Caribe. No es que hemos salido del problema. El hecho de que algunos países muestren tendencia a la baja no significa que han salido del problema. Hay un trabajo por realizar para completamente minimizar el impacto de casos nuevos y, más importante todavía, minimizar las muertes. Claro. Porque Latinoamérica, la región de las Américas tiene la mitad de los casos y la mitad de las muertes, Claro. y un poquito más. Claro.
Además, hay que verse en el espejo de Europa y de lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, la pandemia ha tenido un orden de aparición. Es decir, empezó en Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina. Hay que verse entonces en ese espejo. Europa, los rebrotes, si bien el virus perdió letalidad, Europa afronta en estos minutos rebrotes importantes porque la gente pensó que esto se había ido y que ya estábamos listos. Su comentario es muy correcto. Hay que verse en el espejo de lo que está pasando en Europa, en Asia, porque incluso hasta Nueva Zelanda tuvo un breve pico. Australia mostró también una segunda ola. Entonces, países ricos con mucho poder económico y más recursos que nuestros países están viendo una segunda ola. Entonces, hay que tener muy simplemente dos ojos de frente para ver que esto no ha terminado, no termina ahora. Y el hecho de que podamos aplanar una curva es una lección para reforzar dichas medidas dentro de lo que plantea lo que conocemos como el Reglamento Sanitario Internacional, que es el tratado que todos nuestros países han firmado, que es un tratado litigante, entonces un tratado que si nuestros países se comprometieron a implementarlo, deben implementarlo. Entonces, creo que es muy descabellado si a alguien se le ocurre que debemos dejar de hacer pruebas. Claro. Doctor, países como Colombia están aperturando la economía. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, la capital de los colombianos, después de haber sido sometida a medidas de aislamiento estricto, pareciera que se va como al otro extremo. Se eliminan controles como el de la cédula, que evitaban, digamos, aglomeramientos en lugares públicos, ¿no? Lo cual crea temor en otras personas. ¿No tendría que haber una especie de gradualidad en ir de un punto a otro? Sí, creemos que sí, hay protocolos recomendados para diferentes fases de la apertura. Es importante también el balance, porque entendemos que hay que abrir las economías deben seguir funcionando. Debemos poner en la mesa de reuniones a la gente que tiene que ver con los indicadores financieros y económicos, con la gente que tiene que ver con indicadores de salud pública, con indicadores sociales. No debemos olvidar que ciudades como Bogotá, Sao Paulo, Río, México, Ciudad México, Santo Domingo, son ciudades muy superpobladas, con crecimientos urbanos que a veces no estuvieron muy bien planificados y que están rodeadas de cinturones de pobreza y donde las economías informales son muy importantes. Entonces, todo esto hay que ponerlo en la balanza. Sí creemos que los gobiernos son soberanos y toman sus mejores decisiones y se respetan. Y para eso están las agencias para asesorarlos. Tenemos oficinas en Colombia, hemos estado muy activos con el gobierno del señor presidente Duque, y entonces nosotros creemos que el balance es importante y las reaperturas son importantes, pero siempre tener en cuenta algunas fases. También existen lo que se llaman los cordones sanitarios en lugares pequeños, porque eso permite aislar rápidamente brotes incipientes y algo muy importante, el empoderamiento de las comunidades, de esos barrios pequeños, para que los líderes de esas comunidades puedan hablarle a las comunidades de la necesidad de mantener las medidas no farmacéuticas en una reapertura gradual. ¿Qué pasa con las escuelas? El debate sigue abierto. ¿Qué piensa o qué recomienda la Organización Panamericana de la Salud? Sí, hay criterios, y uno de los criterios es ese aplanamiento de la curva. Cómo andan las hospitalizaciones en un país, cómo anda el nivel de la epidemia, porque no podemos tampoco exponer a nuestros niños, nuestros adolescentes, si tenemos una epidemia muy fuerte por el momento. Entonces, hay opciones. También las aperturas, volver a la escuela virtualmente puede ser, pero también sabemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet en nuestra Latinoamérica, y hay lugares donde no va a ser posible virtual. Y bueno, las opciones también de clases presenciales en diferentes días, diferentes grupos. Yo creo que
cada país es diferente y en Latinoamérica no podemos generalizar con ningún país. Cada país tiene sus fortalezas, sus debilidades y lo importante es que los ministerios de educación, los ministerios de salud, los ministerios Claro. de servicios sociales y todo esto, y de economía, puedan sentarse en la mesa y ver cuáles son las opciones. Porque es importante también que con respecto a la educación eso es una prioridad. Y Claro. no podemos poner a nuestros niños y jóvenes a que pierdan un año por completo. Claro. Entonces, buscar opciones para llevar, si es necesario, la educación virtual por los primeros meses hasta ver si esa pandemia, si esa curva está siendo aplanada. Y para eso yo creo que existen opciones diferentes que pueden ser utilizadas, pero el diálogo es muy importante. Claro. La educación a la población es muy importante. Y las familias se sientan seguras de que sus hijos van a tener una educación en donde se tomen las medidas más importantes para contener este virus. Claro, que lo preserve. Usted lo ha dicho, cada país con su propia circunstancia, cada uno con su propia realidad. Quiero agradecer al doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias por estos minutos. Buena tarde para usted. Un gran placer estar con usted. Muchas gracias. Igual para nosotros tenerle, doctor. Primera pausa.